Hoy nos vamos a sumergir en una de las revoluciones más silenciosas, pero a la vez más espectaculares de la medicina moderna. Vamos a hablar de cómo los cirujanos han aprendido a operar dentro de nuestro cuerpo, en esas autopistas vitales que son las arterias, pero sin apenas dejar cicatriz. Para entender de qué va todo esto, pensemos en algo. Imaginen que se rompe una tubería, pero está detrás de una pared que no se puede tirar. ¿Qué se hace? Lo lógico sería picar, ¿no? Pero ¿y si hubiera una manera de arreglarla desde dentro, navegando por la propia tubería? Bueno, pues justo ese es el problema que la medicina endovascular ha conseguido resolver. Es que es increíble pensarlo. Lo que antes era una cirugía a corazón abierto, abriendo el pecho o el abdomen, con recuperaciones larguísimas y muy duras, ahora se soluciona con un pinchacito, un pinchazo en la muñeca o en la ingle. La historia de cómo se ha llegado hasta aquí es de verdad fascinante. El recorrido que vamos a hacer hoy sigue los pasos de esa innovación. Empezaremos con la idea que lo cambió todo, los balones. Después veremos cómo se perfeccionó con los stents, esos andamios para las arterias. Luego subimos de nivel para hablar de la aorta. Y para terminar, veremos las redes de seguridad que hacen que estas intervenciones sean mucho más seguras. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio, claro. Y el principio de todo esto es una idea que parece de lo más simple, pero que es potentísima. Cómo abrir una arteria que se ha estrechado desde dentro. Y aquí vemos cómo fue evolucionando la cosa. Fijaos en las fechas, es que es una locura lo rápido que fue todo. En el 53, Seldinger nos da la llave de entrada, por así decirlo, la técnica para poder acceder a las arterias sin tener que abrirlas con un bisturí. Solo 10 años después, en el 64, el doctor Dotter ya está usando esa técnica para desatascar una arteria por primera vez. Pero ojo, el verdadero bombazo llega en los 70 con Grünzig y su catéter con balón. Esa fue la herramienta clave. Y de ahí saltamos a 2001, donde ya no solo se abre la arteria, sino que se le pone un tratamiento para que no se vuelva a cerrar. Es un progreso vertiginoso. Entonces, ¿qué es exactamente una angioplastía? Pues en el fondo es eso, fontanería, pero a una escala diminuta y con una precisión brutal. Se trata de meter un baloncito deshinchado, llevarlo justo al punto del atasco e inflarlo. Así de simple y así de genial. Y aquí se ve perfectamente la elegancia del proceso. Es que es como un viaje en miniatura por el cuerpo. Se mete una guía, que es un alambre finísimo, y sobre ella se desliza el catéter con el balón. Se navega hasta la obstrucción, se infla el balón y ¡plaf! La placa de grasa se aplasta contra la pared. Luego se desinfla, se saca todo y la sangre vuelve a fluir como si nada. Es que es una genialidad. Vale, ya tenemos el primer gran paso. Pero claro, la angioplastía, aunque era increíble, no era perfecta. Tenía un problemilla. Y la solución fue, si cabe, todavía más ingeniosa. Esa es la cuestión. Después de hinchar el balón y aplastar la placa, ¿qué pasa? Pues que a veces la arteria, que es elástica, tiende a volver a su forma original, a cerrarse otra vez. Y no solo eso, a veces el propio cuerpo, al intentar curar esa zona, crea una cicatriz por dentro que la vuelve a taponar. Entonces el gran reto era, ¿cómo conseguimos que se quede abierta para siempre? Y la solución es esta, el stent. Pensemos en él como un andamio. Un pequeño muelle, una malla metálica que se despliega dentro de la arteria y la mantiene abierta a la fuerza, como si apuntalaras un túnel para que no se derrumbe. Y ojo, que no hay una sola forma de ponerlos. Hay, digamos, dos escuelas de pensamiento. Por un lado, están los que se expanden con un balón. El stent va plegado sobre el globo y al inflarlo, el stent se abre y se queda fijo. Por otro lado, están los autoexpandibles, que son una pasada. Están hechos de un material con memoria, el nitinol, que al alcanzar la temperatura del cuerpo, ¡zas!, se expande solo. Se libera de una fundita y recupera su forma original abierta. Pero ya se sabe cómo va esto de la innovación. Solucionas un problema y aparece otro. El stent mantenía la arteria abierta, genial, pero el cuerpo a veces lo interpretaba como un cuerpo extraño y reaccionaba creando una especie de cicatriz interna que crecía por dentro de la malla y con el tiempo volvía a taponar la arteria. Es la famosa reestenosis. La respuesta a este nuevo reto fue, sinceramente, brillante. Los stents liberadores de fármaco. Ya no era solo un andamio tonto, era un andamio inteligente. Estaba recubierto con un medicamento que se va soltando poco a poco durante semanas y que básicamente le dice a las células de la arteria, tranquilas, aquí no hay que cicatrizar. Y el cambio fue brutal. Las tasas de que se volviera a taponar cayeron en picado. Y el futuro. El futuro es que el andamio desaparezca. Ya se están usando stents bioreabsorbibles. Hacen su trabajo, mantienen la arteria abierta durante los meses que necesita para curarse bien y pasado un tiempo el cuerpo los reabsorbe y desaparecen. No quedan nada metálico dentro. Es como si nunca hubiera estado ahí. Bueno,
Hasta ahora hemos estado hablando de arterias, digamos, de tamaño normal, pero ahora vamos a pasar a las grandes ligas. Vamos a hablar de la autopista principal del cuerpo, la aorta, y de uno de sus problemas más graves: el aneurisma de aorta. ¿Qué es? Pues para que nos entendamos, es como si la pared de la aorta se debilitara y empezara a hincharse como un globo. Y claro, un globo que se hincha demasiado, al final explota. Y una rotura de la aorta es, en la mayoría de los casos, mortal. Así que el desafío era mayúsculo. La cirugía tradicional para esto es una de las operaciones más bestias que hay, abriendo todo el abdomen o el pecho. La gran pregunta era, ¿se podría aplicar esa misma idea de reparar desde dentro a la arteria más grande y con más presión de todo el cuerpo? Y la evolución de la tecnología para solucionar esto ha sido sencillamente espectacular. Los primeros dispositivos, las primeras endoprótesis, eran gigantes, muy aparatosos, muy rígidos, solo valían para los casos de libro. Pero fijaos en el cambio. El tamaño de los catéteres para meterlos, que se mide en French, se ha reducido a la mitad. A la mitad. Pasar de 27 a 14 French significa que ahora se puede tratar a muchísima más gente con arterias más pequeñas. Además, los sistemas para colocarlos son ahora súper precisos y los propios cacharros son mucho más flexibles. Se adaptan a curvas y ángulos que antes eran impensables. Se ha pasado de una prueba de concepto a una solución para la gran mayoría. Perfecto. Ya sabemos abrir arterias y reforzar la aorta. Pero claro, al trastear dentro de una arteria que está enferma llena de placa, se corre un riesgo, que se suelte un trocito y la líe en otro sitio. Hacían falta redes de seguridad. Y este es el mayor miedo de todos, sobre todo cuando se trabaja en las carótidas, las arterias del cuello que van al cerebro. Imagina que estás poniendo un stent ahí, se desprende un fragmento minúsculo de colesterol y viaja directo al cerebro. El resultado es un ictus. Había que encontrar una forma de evitarlo sí o sí. Y para esto se inventaron dos estrategias, ambas muy listas. La primera es la protección distal. Es literalmente como poner un colador o una pequeña cesta de pescar río abajo de donde se va a trabajar. Cualquier basurilla que se suelte, la atrapa el filtro. La segunda estrategia es la oclusión proximal. Esta es más contundente. Se para el flujo de sangre en esa arteria con unos balones, se hace el trabajo, se aspira a cualquier resto que haya podido quedar y solo entonces se vuelve a abrir el paso. Cero riesgo de que algo se escape. Y por último, la red de seguridad definitiva para otro problema muy grave, la embolia pulmonar. A veces se forman coágulos en las piernas y si uno de esos se suelta puede viajar hasta los pulmones y ser letal. Pues bien, un filtro de vena cava es exactamente eso. Un filtro, una especie de paraguas metálico que se pone en la vena principal del cuerpo, la vena cava, y que atrapa esos coágulos antes de que lleguen a los pulmones. Y lo bueno es que ahora los hay de todo tipo, temporales que se quitan, permanentes o recuperables, que dan mucha más flexibilidad. Esta cita creo que lo resume todo de una manera perfecta. Estamos asistiendo a la llegada acelerada de una era en la que todas las enfermedades vasculares pueden curarse mediante un tratamiento endovascular mínimamente invasivo. Es que es así, se ha pasado de la cirugía más agresiva a soluciones elegantes que se hacen desde dentro y que han abierto un mundo de posibilidades que hace no tanto sonaban a pura ciencia ficción. Y con esta idea nos quedamos. La pregunta es inevitable, ¿no? Si ya hemos conseguido hacer cirugía compleja dentro de las arterias, ¿cuál es la siguiente frontera? ¿Qué otras partes del cuerpo se podrán reparar así, desde dentro sin abrir? El futuro que se abre es, desde luego, apasionante.